Bien, durante los últimos sermones que he tenido la oportunidad de predicar, nos hemos centrado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, hablando justamente sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy llegamos a la conclusión de ese gran sermón, de ese capítulo que tiene 58 versículos. Y quiero introducir el tema diciendo que durante el estudio de esta maravillosa doctrina de la resurrección de los muertos en Cristo, he podido notar el peligro que representa abandonar la consideración objetiva de la obra del Señor, principalmente en aspectos puntuales como son la sustitución, la adopción, el perdón, la propiciación, y esto sin contar los elementos escatológicos, principalmente relacionados con nuestra propia resurrección, eh, y el cual también nuestra propia resurrección es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces tenemos que tener en mente que la resurrección es la parte final de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros será algo maravilloso en el tiempo futuro. La resurrección de Cristo es la pieza final de todo el Evangelio, puesto que sin esta, como bien dice el apóstol Pablo, toda la predicación de la fe no sería más que un relato moralista, desprovisto de verdadero poder del Espíritu, que en nada sería diferente a cualquier otra religión. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre las religiones y la religión cristiana? Creo que la diferencia fundamental es que la tumba de nuestro Señor está vacía. Y está vacía porque Él se levantó con poder de entre los muertos. El Cristo crucificado vive y reina para siempre. Pero entonces en nuestro sermón de hoy vamos a observar o a mirar el aspecto final, la conclusión. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 45 hasta el 58. Primera a los Corintios 15, desde el versículo 45 hasta el 58. Voy a leer en Reina Valera, pero versión 1909. Va a tener unas pequeñas diferencias con la Reina Valera 1960 que usualmente utilizamos. Dice la palabra del Señor: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El texto que acabamos de leer dirige nuestra atención a la conclusión majestuosa de todo el pasaje sobre la resurrección de los muertos en virtud de la obra meritoria de Cristo. Tres encabezados dominan toda la exposición y en primer lugar encontraremos una serie de contrastes entre el cuerpo terrenal que viene del polvo de la tierra y que fue afectado profundamente por el pecado que heredó la depravación total del primer Adán, en antítesis con el cuerpo celestial sin pecado, inmortal e incorruptible que nos espera gracias al Señor Jesucristo. Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con el misterio de esta gloriosa resurrección y la venida de Cristo, al tiempo que el apóstol Pablo va a responder a los que preguntan qué pasa con los que aún vivan cuando venga el Señor, o qué pasará con sus cuerpos mortales actuales, cómo entrarán en la vida eterna, o también con qué cuerpo resucitarán los muertos. Pero también en esta parte del relato se nos cuenta sobre la victoria final de Cristo y por extensión de los creyentes, victoria sobre el pecado, la muerte y cómo hay una necesidad absoluta de transformación para un ingreso pleno al reino de los cielos. Y la última parte es una exhortación basada en todo lo que antecede, es decir, a la resurrección y victoria de Cristo, a preservar en la fe, perseverar en la fe a través de la obediencia, entendiendo que nuestra obra tiene una recompensa maravillosa que Dios ha prometido. Bien, vamos a desarrollar entonces cada uno de esos aspectos y vamos a iniciar por el lugar de la resurrección en el Evangelio, el contraste entre el hombre terrenal y el hombre celestial. Tenga presente los versículos del 45 al 50, estos no los voy a repetir, seguramente los otros sí, pero debido a que los acabo de leer, no los voy a repetir. Pero lo que encontramos allí es que hay un contraste entre las personas de Adán y Cristo. La Escritura los presenta como personajes reales. Adán no es un invento mitológico, es un ser humano real creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, hecho del polvo de la tierra. También en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12, vamos a encontrar una referencia, una descripción de Adán contrapuesto a Cristo. Adán como el primer hombre, nuestro Señor como el postrer hombre, Adán como en el que cae toda la humanidad, Cristo en el que los escogidos son redimidos. En nuestros sermones anteriores hicimos una mención sobre esto y decíamos que cada uno, ambos, son representantes de dos pactos distintos. Adán es representante de lo que llamamos el pacto de obra. Recuerdan en Edén, Dios le dice, no puedes comer de todo árbol, menos del árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el pacto de obras que tenía que guardar Adán. Adán no podía violar ese pacto. El cumplir el mandato de Dios implicaba pasar a una nueva etapa. Es lo que se puede inferir en el texto, pero Adán cayó y con él caímos todos. Es decir, el pecado de Adán nos fue imputado de manera inmediata. Entonces por eso cargamos con la culpa. Pero el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, o mejor, en lenguaje bíblico, en el postrer Adán es la cabeza representativa ya no de toda la humanidad caída, sino de la humanidad redimida. Y es un nuevo pacto. Entonces hay dos pactos acá. En el primer Adán, por la violación de este primer pacto, caímos todos, pero y las consecuencias de esta caída van a ser notables, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto moral, ético y corporal o material. Solo por citar un breve ejemplo,
Nuestros pensamientos no son puros debido a que la caída produjo que nuestro pensamiento sea de continuo el mal. Pero la consecuencia material es que nuestros cuerpos se van deteriorando con el paso de los años. Llega un momento en que dejamos de renovarnos o de restaurarnos físicamente y empezamos, queramos o no, empezamos a deteriorarnos. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, a pesar de todos los avances de la ciencia que hay, eso empieza a ocurrir más o menos entre los 25 y 30 y tantos años. Empieza a ocurrir en nuestros cuerpos mortales. Pero todo esto, la caída nos alejó de la presencia de Dios y se introdujo ese defecto insalvable para la humanidad misma. Vino la muerte, llegó la enfermedad, el dolor, como realidades que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Nos enfermamos desde que somos bebés hasta el último día de nuestra vida. Estamos enfermos. ¿Cuántos padres les toca correr con sus bebés porque se enferman? Están expuestos a eso. O con nuestros viejos nos toca correr. La enfermedad que está presente, el dolor, todo este tipo de situaciones, pero también la angustia, la ansiedad, hacen parte del decorado de nuestra vida. Pero el texto hace mención a que ese primer hombre también es de la tierra. En el versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra. Por allá en Génesis capítulo 2:7 dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el primer hombre un ser viviente. El primer Adán, recordemos, fue creado del polvo de la tierra y ni siquiera del polvo del Edén, sino que fue tomado del polvo de la tierra y puesto en Edén, en el jardín. Y este hombre, a pesar de su hermosa forma, no era valioso para Dios solamente porque tuviera una forma hermosa, sino por los atributos que Dios le comunicó, como la espiritualidad, la sabiduría, la benignidad, la misericordia, cosas que Dios transmitió que nosotros conocemos como los atributos comunicables de Dios. Y a eso le llamamos la imagen de Dios. De tal manera que el hombre es de gran valor es por la imagen de Dios en él. Eso es lo que es importante. Me llamaba la atención que se relatan o relatan los expertos en química que en el cuerpo hay por lo menos 23 elementos que hay en la tierra. Por lo menos 23. El hombre que fue formado, solo por mencionar hierro, calcio, azufre, son algunos de los elementos que aparecen en menor proporción. Es decir, realmente fuimos tomados del polvo de la tierra en cuanto al cuerpo se refiere. Ese primer hombre es terrenal. Pero ¿cómo así que el segundo hombre es el postrer hombre es espiritual? Porque dice el texto que lo espiritual no es primero, sino lo natural. ¿Cómo es posible eso si Cristo es eterno y Cristo es el postrer Adán? ¿En qué sentido lo está presentando acá? Pues creo que el orden en el cual se presenta acá es, no se menciona a Cristo solamente como divinidad, es decir, como la segunda persona de la Trinidad, sino que se está mencionando a Cristo como en su humanidad, el segundo hombre, el segundo Adán, porque todos sabemos que Cristo es eterno. Él lo dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que Cristo estaba en el cielo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se hizo hombre. Entonces, a este hacerse hombre es lo que se refiere. La naturaleza humana de Cristo es tomada en el momento de engendrarse, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces, en este contexto, creo que es un contexto más histórico redentor que otra cosa, desde la persona del Hijo. Ahora bien, el contraste aquí es entre Adán y Cristo como hombres que representan cada uno un pacto. Eso que quede claro en el resto de la exégesis del pasaje y de la presentación. Cada uno representa un pacto, pero el único que cumple el pacto es Cristo,
Cristo nuestro Señor. Pero hay otras cosas que llaman la atención del texto. Por ejemplo, nos dice en el versículo 48 que así cual el terrenal, también son los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y aquí no solo se refiere a la debilidad o a la semejanza en cuanto al cuerpo que se está destruyendo, que se está deteriorando, sino creo que las diferencias aquí tienen que ver principalmente por el carácter de cada uno de los hombres que representados aquí en su respectivo pacto. El hombre terrenal se refiere al hombre que ha caído, al hombre que tiene la huella del pecado, que tiene un cuerpo mortal, y creo que eso se ve reflejado en la forma como vive el hombre sin Dios hoy en día. Es decir, el hombre terrenal está preocupado por las cosas terrenales. Su mente está enfocada en todo lo que, todos sus deseos apuntan a lo que el mundo puede dar o lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Pensemos en un momento. Pues el mundo ofrece riqueza, aunque no todos la alcancen. Éxito, aunque no todos alcancen, pero todos lo quieren. El mundo ofrece satisfacer los propios deseos terrenales. Y todo eso va ganando espacio en el alma tan profundamente que la persona finalmente termina cediendo a estos deseos y deja a un lado lo espiritual, lo celestial y lo eterno. Ahora bien, en contraste con esto, los hijos de Dios, aquí el contraste es lo celestial, hemos sido alcanzados por gracia. Ninguno de nosotros aquí estamos reunidos hoy porque un día amanecimos con ganas de venir a la iglesia y dije, oh no, ya me voy a hacer cristiano y qué chévere, me voy a volver bautista reformado y qué rico. Ninguno de nosotros no teníamos ese deseo en nuestra alma, sino que por la pura gracia de Dios, un día nos hizo ver la gravedad de nuestro pecado, de nuestra maldad y la profunda necesidad que cada uno de nosotros tiene de Cristo. Todos los hombres tenemos necesidad de Cristo, pero no todos los hombres se nos revela la realidad de Cristo. Muchos dicen, me falta algo en la vida, no sé qué. No, no te falta algo, te falta todo en la vida, porque te falta Cristo. Cristo no es una parte más que viene a formar parte de mi agenda. Cristo no es un pequeño lugar en nuestra alma. No, ni siquiera es como lo predican muchas veces, dale el primer lugar a Cristo en tu vida. Eso significa que hay segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. No. Usted sabe cuál es la exigencia de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Todo. Te quiero todo. Señor, tengo la mejor parte, no me interesa la mejor parte. ¿Te entregas todo o no te entregas? Bueno, creo que no hay opción. Te entregas todo y punto. Cuando Dios nos llama es de esa forma, ¿no? Solo de nosotros lo entendemos desde la fenomenología de las cosas. Como se ven las cosas, las apreciamos, ¿verdad? Pero entonces, el Señor nos ha alcanzado y nos ha dado un anhelo por Él, por su gracia, por su presencia, y nos ha permitido contemplar en el tiempo presente una parte de la gloriosa realidad del cielo, aunque no de manera plena. La mejor experiencia que usted pueda tener hoy en la presencia del Señor, y no me refiero a una experiencia que nuble los sentidos, ni nada de ninguno de ese tipo de cosas, pero cualquier cosa hoy en día, un profundo deseo por el Señor, un sentimiento, nada de eso puede igualar la gloria de Cristo que será manifestada en el tiempo postrero. Pero hoy en día no podemos ver esa gloria porque nuestro cuerpo no está capacitado para eso y aún nuestra misma alma le falta terminar de ser transformada para poder apreciar la gloria de Dios. Y es por esa razón que el texto dice que carne y sangre, en el versículo 50, dice que no puede heredar el reino de los cielos.
Y, y esto es una conclusión bastante sencilla, y es que el cuerpo que tenemos hoy en día, debido al pecado, la corrupción espiritual y ética, no puede tener parte del reino de Dios a menos que exista o que haya en nosotros una transformación dramática que no es totalmente posible en nuestra era actual. Y aunque seguramente los más perspicaces estarán diciendo, pastor, pero ¿qué pasó? Yo nací de nuevo. Sí, gloria a Dios, usted nació de nuevo. Pero el nuevo nacimiento nos faculta, nos hace que seamos hechos hijos de Dios, pero el nuevo nacimiento no es la glorificación. El nuevo nacimiento no es la transformación total de nuestro cuerpo, que nos permita vivir en la presencia misma de Dios, que nos permita estar delante de Él de forma corporal. No, no es posible disfrutar de la plenitud de Cristo y de su gloria en nuestra condición corporal presente. Ahora, una primera aplicación es necesaria para cerrar este primer punto, y es que aun cuando somos creyentes, mantenemos en nosotros una preocupante imperfección que trasciende a lo físico, de tal manera que el cuerpo requiere un cambio radical en unión a un alma que ha nacido de nuevo, pero que también va a terminar de ser transformada. El Señor sabe que al nosotros no poder heredar con nuestros cuerpos actuales corruptibles y manchados por el pecado la vida futura, determinó transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos nuevos, santos y poderosos. Esta transformación va a ser objeto del estudio de nuestro segundo punto. ¿Cuál es? Dice, en lugar de la resurrección en el Evangelio, la transformación de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Versículos 51 al 56, y ahora sí le pido que lo leamos porque tal vez ya hemos olvidado lo que leímos. Dice, he aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Vamos a hacer una pausa aquí y seguimos leyendo porque quiero ir con calma en esta parte. Sin duda, la resurrección debe mirarse no solamente como volver a la vida. Casi siempre pensamos, porque el Señor resucitó a varios durante su ministerio, pero ellos volvieron a morir, ¿verdad? Los que resucitó el Señor, con el paso del tiempo, Lázaro volvió a morir, el hijo de la viuda de Naín volvió a morir, aquella joven que resucitó volvió a morir, y en fin, todos volvieron a morir. Pero más allá de esto, pienso que no tendría ninguna gloria ser resucitado si permaneciéramos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué sentido tendría volver a vivir y otra vez estar manchados por los pecados? ¿Tendría eso algún sentido? No, pero sabe que eso es exactamente lo que quiere el mundo, ¿verdad? El corazón sin Cristo. Vivir para siempre, pero vivir sin Cristo. Yo no sé cómo puede aguantar eso una persona. Eso es el infierno. Vivir toda la vida y vivir sin Cristo es la representación más clara de lo que es un infierno, aunque no haya dolor. Sí, eso es. No hay razón en vivir sin Cristo. Cuando nosotros observamos el mundo, es fácil notar que los hombres y las mujeres solo quieren vida para seguir hundidos en la maldad. Y alguno podría pensar que la generalización que estoy haciendo es malvada. No, pero todos no quieren eso. Bueno, yo creo que la simple observación nos permite comprender que esto es una realidad. Pensemos algo. ¿Qué prefiere la mayor parte del mundo un domingo? ¿La iglesia o el gimnasio? No estoy satanizando al gimnasio. No lo estoy satanizando. Vaya otro día. ¿Qué prefieren las personas hoy? ¿La congregación local o el partido de fútbol? Mire, si hoy hubiese la final del mundo, Colombia-España,
a la misma hora de los cultos, harían lo que estaban haciendo en Bogotá. Vengan todos con camiseta de la selección y vamos a poner un televisor en pantalla gigante para que ustedes lo vamos a ver como hermanos. Parece escuchar al mismo diablo allí. ¿Cómo vas? ¿Qué tiene que ver el fútbol? Me gusta el fútbol, jugué fútbol. Pero ¿qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? En la iglesia vamos a recibir la palabra de Dios. Háblame de Cristo. Yo no, a esa hora solo quiero hablar de Cristo porque es el día del Señor. Es el día del Señor. El hombre del mundo no ve nada malo en decir, hombre, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado, porque voy a la playa con la familia, voy al campo, me quedo en mi cama, me conecto virtual al servicio. Total, y no ha pasado nada. Esa actitud es un claro reflejo de la condición espiritual. ¿Dejas el banquete del Señor por las algarrobas que te ofrece el que cuida el corral de los cerdos? ¿Prefieres eso? ¿Sabe qué es lo peor de todos? Que todos en algún momento hemos tenido la tentación de no venir a la iglesia o de cualquier otro pecado. ¿Y qué necesitamos? Una transformación más profunda que involucre todo nuestro ser para adorar al Rey. Y toda esa pecaminosidad necesita salir de nuestras vidas. Y esto estoy haciendo una aplicación temporal. Por eso es que cuando el Señor nos transforme ya a la imagen completa, semejante a Cristo, no habrá en nuestros corazones ya más deseos paganos, sino que toda nuestra vida va a girar alrededor de la gloria de Dios. Pero ¿cómo va a ocurrir esa transformación? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si usted nota, y tal vez pueda hacer un diario de su vida, y se va a dar cuenta que ha habido algo así en ustedes y en mí como una transformación gradual, ¿verdad? De hecho, en teología clasificamos la santificación en dos fases, como una santificación inmediata, posicional, pero también hay una santificación progresiva. Es decir, esa que el Espíritu de Dios va haciendo y nos va asimilando más a la imagen de Cristo, pero no vamos a ser en esta tierra jamás como nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor regrese, nosotros, sus hijos, vamos a tener un tipo de transformación instantánea y definitiva. Y eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañeo. Algo tan rápido que no tiene posibilidad de preverse. De hecho, la terminología griega que se utiliza, recuerden, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koineo, griego común, no se utiliza una palabra que expresa tiempo, ese pestañeo, sino una palabra que expresa tamaño. La palabra que aparece allí es átomo, porque algunos filósofos consideraban que había partículas pequeñas que se llamaban átomos. Hoy la ciencia habla sobre los átomos, la energía atómica, y dice, en un átomo, algo que es pequeño y que se pensaba que era indivisible, aunque entiendo que que la ciencia ha avanzado mucho y en la actual física de partículas se descubrieron que hay elementos mucho más pequeños que los átomos. Por ejemplo, los quarks, que son hasta ahora los elementos más pequeños que existen, y se cree que por lo menos con la tecnología actual, que son elementales e indivisibles. Más o menos hay 17 nombres, pero los principales se nombran en sabores, se le llama. Así se les llama, sabores, y hay 6 principales que son up, down, strength, char, button y top. Si usted quiere saber un poco más de eso, pues un buen libro de física cuántica le puede servir. Pero regresando al texto bíblico, lo que está diciendo es que esto será tan rápido a la transformación del ser, que tan repentina, que no puede hacerse nada ni para preverse ni para evitarlo. No hay algo así como, Señor, no transformes a los cristianos hasta que se convierta eh, el, el primo que yo quiero, o el hijo que yo quiero, o la mamá, no. No, cuando el Señor regrese por segunda vez,
es el final de la historia. De eso te habla también el pasaje. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Bien, esto ocurrirá cuando el Señor regrese por segunda vez. Por segunda vez. Y será el fin de la historia. Ahora, entiendo que en esta parte puede haber un choque con lo que algunos han creído durante mucho tiempo en su postura escatológica o postura al final de los tiempos. Porque por lo general eh, la formación escatológica que recibíamos era premilenial dispensacionalista. Es decir, en esta parte creíamos que el Señor primero raptaba a su iglesia de forma secreta. Había algo así como una tribulación de 7 años y después sí era el fin. El Señor venía 2 y algunos decían 3 veces. La segunda venida era dividida así. Pero siendo totalmente honestos con lo que el texto dice, habla de una sola segunda venida de Cristo. El Señor llega y se acaba la historia. No hay segundas oportunidades. Dirá el evangélico no convertido, puede sonar raro, pero es así. O el que asiste a la iglesia y no se ha convertido, dirá, bueno, cuando rapten a la iglesia, yo me quedo un ratito sufriendo y yo me convierto después. Y ahí es cuando salen las preguntas, ¿verdad? Bueno, pero ven acá. ¿Cómo es posible que sea llevada una parte de la iglesia y la otra dejada? ¿Cómo es posible que mientras unos celebran las bodas del Cordero, otros luchan en la tierra la gran tribulación? No, el texto es bastante claro. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No hay 2 toques adicionales. Ahora, después de la trompeta final no quedan más sonidos que escuchar. Yo entiendo que hay grandes proponentes actuales del dispensacionalismo como John MacArthur o en el siglo pasado Ernesto Trenchard, y estos han dicho que tal vez este sonido era solo para movimientos internos y que no representa necesariamente el fin de todo. Pero yo creo que para decir eso tiene que hacer una maniobra, una maroma exegética para que el texto diga lo que no dice. No recuerdo en qué libro leía que no debe confundirse este sonido con el sonido de la última trompeta en Apocalipsis. Y tú dices, ajá, ¿y por qué no? Si están en el mismo orden. En el Apocalipsis parece haber un sonido de trompetas como que va creciendo, pero que no deja de sonar la que previamente ha sonado hasta que se completa un ciclo de juicios perfectos. Ahora entiendo que el idioma que se utiliza aquí en 1 Corintios 15 no es de juicio, sino de redención, pero una cosa y la otra van juntas. Recuerden, hay un patrón en toda la escritura y el patrón es redención, juicio, redención, juicio. Lo que es redención para una parte, es decir, el pueblo de Dios, es el juicio para aquellos que están sin Cristo. Entonces, eso lo debemos tener claro. Apocalipsis está hablando de esto, Mateo 24, 31 y algunas otras referencias en el Antiguo Testamento, principalmente relacionadas con la fiesta de las trompetas, que anticipaban la expiación y que era una de las festividades que se celebraban en otoño, representaban el tiempo final de las cosas. Kelly Deslish expresan la siguiente sobre la fiesta de las trompetas que aparece para los que apuntan en Levítico capítulo 23, 23 y 24. Dicen, el sonido de trompeta en este día era el preludio de la trompeta con el que se proclamaba el comienzo del año del jubileo a toda la nación en el día de la expiación en cada 7º año sabático. Y recuerden, el jubileo representaba la libertad, el año agradable del Señor en el cual el pueblo era liberado. Entonces, estas fiestas eran una gran profecía, pero no la única que apuntaba a la reunión final del Señor con el pueblo perdonado.
Lo que más nos debe ayudar a entender el pasaje es la forma como el apóstol utiliza el sonido de la trompeta para marcar la conclusión de una era, como también lo presenta la simbología escatológica del libro de Apocalipsis. Pero también dice el versículo 52, 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y sigo leyendo, 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Sorbida o sórbida? No veo la tilde, no es esdrújula, ¿verdad? Sorbida, no hay tilde en la O, no es esdrújula, ok. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, en el tiempo presente, el pecado es tratado de diversas formas por los hombres, pero jamás le llaman pecado. Le llaman inclinación, falla, cualquier cosa, pero menos pecado. El pecado que mata, que destruye, no. Se le quita la connotación que tiene el pecado de algo destructivo que nos aparta de Dios y que produce la muerte. Sobre esta parte, Kistemaker dice, en un solo versículo, Pablo presenta la doctrina del pecado, la ley y la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Pablo contesta, el pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pablo dice, la ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado, la ley y la muerte? El pecado es la causa de la muerte y el conocimiento del pecado viene a través de la ley. En suma, la ley tiene una función causativa. Trae a la luz el pecado cometido contra Dios, le da al pecado su poder, que sin la ley está muerto. Romanos 7:8. La ley, que es buena, levanta pasiones pecaminosas. Romanos 7:5. Y de esta forma fortalece al pecado. Fin de la cita. Ahora, la relación que existe entre el pecado y la muerte viene desde el principio de los tiempos. Ya habíamos visto en Génesis, Dios le da el claro mandato a Adán y le hace la advertencia. Adán, el día que comas de este árbol, del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Adán comió y murió. Hay una ley, una advertencia, el pecado, por el pecado viene la muerte, pero la ley ha señalado claramente que lo que ocurriría en caso de que el hombre cometiera el pecado. Pues digamos que es un caso de complejidad irreductible. Va todo unido. No hay manera de quitarlo. Solamente por el poder de Cristo eso puede ser quebrado. El hombre que peca, la ley lo castiga muriendo. No hay otra. Pero toda esa muerte que entró al mundo, como decíamos, solamente puede ser quitada por Cristo. Y aquí vienen dos referencias que utiliza el apóstol en esta parte, tomando la profecía del Antiguo Testamento para anunciar algo increíble. ¿Qué es lo increíble? El fin de la muerte. Un momento, ¿cómo así? Eso es como incongruente. ¿Acaso la muerte no es el fin? No, no es el fin. La muerte apenas es el principio de una de dos cosas. De gozo eterno o de tormento eterno. La muerte solo es el inicio de esto. La muerte va a atormentar al impío. La muerte incluso va a golpear duramente al creyente cuando tiene una pérdida. Le duele la partida de un ser querido, ¿a quién no? Pero el apóstol empieza a hablar sobre un cumplimiento profético. Primero cita a Isaías 25:8, que dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La segunda es de Oseas 13:14, la parte A del versículo, que dice, de la mano del Seol
los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Wow. Miren, el sentido en que el Espíritu inspira el uso de estas frases no es distinto al contexto general de la Escritura, el cual apunta a la redención. Es decir, hay una asociación consciente de los autores bíblicos que relaciona siempre la resurrección con la etapa final de la redención. La resurrección con la etapa final de la redención. De hecho, lo vemos en la representación del nuevo nacimiento, que es mostrado como una nueva vida, pero ahora la figura es literal. Ahora no se toma una metáfora que expresa una realidad, sino una realidad completa, literal. La resurrección es la consumación final de todas las cosas, sellada con la vuelta a la vida de los hijos de Dios, pero ahora sin pecados y semejantes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí creo que hay una segunda aplicación, y es que seguramente una de las preocupaciones más comunes de los creyentes en la actualidad, creo que no hay un solo creyente que no tenga este deseo en su alma. ¿Cuál? Librarse del pecado en la actualidad. Creo que oramos como Pablo: Señor, quita esto de mí. Y la respuesta del Señor siempre va a ser la misma: bástate en mi gracia. Sí, nos va a ayudar a salir de pecados, claro que sí, pero no va a quitar la totalidad del pecado en nuestra vida, aunque tengamos avances por la gracia de Dios, porque el retiro definitivo de este gran mal de nuestro ser mortal solo ocurrirá cuando seamos resucitados incorruptibles por el poder del Señor en su segunda venida. Y aquí se genera una exhortación, y la exhortación es la última parte de nuestro sermón. En lugar de la resurrección en el Evangelio, la resurrección final de los herederos del Señor. Versículos 57 y 58. Dice: mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué se refiere con la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que revisar todo el pasaje. Se refiere a la resurrección de Cristo y a la que será nuestra resurrección. Creo que aquí hay una conclusión muy parecida a la que hay al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos, versículo 25, donde Pablo ha hablado de una lucha que hay entre su naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza en Cristo, donde habla de una tensión muy fuerte entre el pecado y la obra de Cristo que Cristo ha hecho, y entre esa maldad que está en su corazón y la obra del Señor. Pero al final dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parece el suspiro de un hombre que está perdiendo la batalla, pero al final dice: gracias doy por Jesucristo. Un hombre que ha entendido que por su propia fuerza no puede vencer el pecado, pero no se va a dejar vencer. Ha entendido que por su propia fuerza no puede vencer el pecado, pero no está dispuesto a dejarse vencer. ¿Y qué hace entonces? Levanta los ojos al cielo y mira al Señor Jesucristo. Entiende que no depende de un esfuerzo sin sentido que apunta a un cambio o una mejora en la conducta, sino que es un recordatorio de cómo debemos vivir basados en lo que Cristo ha logrado. Miren, sin la resurrección de Cristo no valdría la pena ningún esfuerzo que los santos hiciéramos en este tiempo para conformarnos a la imagen de Cristo. Porque el mero ejemplo a seguir, Cristo como ejemplo, sería únicamente imitar a Cristo sobre aspectos éticos, y la mayor parte de estos esfuerzos son inalcanzables para el hombre, porque no podemos
alcanzar la excelencia moral de nuestro Redentor. Es imposible para nosotros. Pero en Cristo hay victoria y nos ha dado la victoria a nosotros. Aquí no se trata de la capacidad de lograr lo impensable. Yo entiendo que desde muchos púlpitos llenan al hombre de un optimismo cruel, porque ese optimismo va a ser también la fuente de la propia decepción posteriormente. Eh, eh, el cambio en nuestra vida, la transformación, no es por el poder del espíritu humano o a la resiliencia, un término de uso común hoy en día y que se ha desprovisto de significado. Miren, el alma humana no es invencible. De hecho, se quiebra con facilidad. Y el valor que podemos tener, el verdadero valor que podemos tener nosotros como hijos de Dios, no radica en nosotros, sino fuera de nosotros. El verdadero valor, el verdadero poder, la verdadera transformación viene de fuera, cuando nosotros levantando los ojos al cielo, y eso, aún nuestra cabeza es levantada por Cristo, podemos enfocarnos al cielo y mirar que allí está sentado nuestro Señor y Redentor, que venció el pecado, a Satanás, a la muerte, al mundo, y que Él nos ha dado esa victoria para que nosotros la tengamos. Solo allí podemos realmente empezar a avanzar en nuestra vida. Pero el texto no se queda ahí, sino que la exhortación dice que, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Se refiere también al servicio. Y no está desconectado. ¿Por qué servimos? Alguno diría que no tiene ningún sentido decir que servimos porque Cristo resucitó, pero tiene todo el sentido. Cristo resucitó, nos ha dado la victoria, nos ha dado la vida y nos ha transformado, pero Cristo no nos ha constituido en creyentes inactivos. Ya soy salvo, por lo tanto no hago más nada. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a ser perezosos, sino que a muchos nos ha llamado a gastar la vida en el reino. Recuerdo las palabras de un misionero cristiano que, hablando con él, uno de los que estaba en la reunión le dijo, hermano pastor, ¿tú no te fatigas con tantas labores para el reino? Y él se dio vuelta un poco molesto frente a la persona que le preguntó, y recuerdo que le dijo, ¿acaso mi vida me pertenece? ¿No fui llamado a predicar y dar mi vida para el Señor? Esa respuesta me golpeó fuerte porque me puso a pensar cómo estoy sirviéndole al Señor. Ahora, pero ¿sabe qué es lo curioso? Que no solo los ministros de la palabra tenemos el deber de vivir para Dios, sino que cada uno de vosotros también está llamado a gastar su vida en Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde estudias? ¿Dónde trabajas? ¿En tu lugar de vivienda? ¿Con los familiares difíciles? Estás llamado a gastar tu vida para Cristo. Pero hay una promesa y nos dice que el trabajo no es en vano. El trabajo para Cristo no es en vano. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está obligado a recompensar mi esfuerzo. No, tu trabajo no es bueno, ni el mío. ¿Usted sabe por qué Dios recompensa el trabajo? Porque en una condescendencia de su amor y su gracia ha decidido darnos recompensa por aquello que nos toca hacer. Qué gran Dios, qué buen Dios. Bendecirnos por aquello que nos toca hacer. ¿Acaso es optativo cumplir la ley? Tenemos opción de cumplir la ley. ¿Tenemos opción de amar a Cristo? No. Y sin embargo, Dios nos bendice de una manera tan maravillosa que nos hace
que nos recompensa a aquellos que de manera tan imperfecta nosotros hacemos. Ahora, algunos hoy en día son abundantemente recompensados y la recompensa no piense solamente en lo material, no. Algunos son recompensados bastante en el tiempo presente, pero esa no es la recompensa final. Otros, como dice la carta a los Hebreos, murieron sin haber alcanzado aquello que Dios ha prometido. No, lo contemplaron de lejos. Y creo que a muchos nos toca contemplar de lejos, ¿verdad? Esa perfección prometida por el Señor. Una tercera aplicación. Es triste cuando el corazón de hombres que no son de Dios promueven desde el púlpito de congregaciones que dejaron de ser iglesias para convertirse en sinagogas de Satanás la idea de una recompensa mundana. Por ejemplo, dinero, reconocimiento, fama y poder sobre la vida de los hombres. La verdadera promesa del Señor para los suyos es vida abundante, plenitud en Cristo y en la eternidad más de Él. De tal manera que no hay razón para pensar que alguien es creyente cuando lo único que quiere del mundo es más mundo y menos Cristo. No hay ninguna razón para pensar que esa persona sea creyente, cuando lo único que ofrece es mundo, mundo, mundo. No, ofrece a Cristo. Pastor, y si a alguno no le gusta, no te preocupes que no es creyente. Ofrece a Cristo, porque Cristo es quien se ha dado a ofrecer y entre otras cosas es lo único que puedo ofrecer porque Cristo ha mandado a ofrecer eso. No hay otra. Dios nos ha dicho, ofrezcan a mi Hijo. ¿Y quién lo recibirá? Aquel que Dios ha determinado que lo reciba. Ahora, que eso viene con añadiduras, muchísimas, pero la mayor parte no están disponibles para este tiempo presente. No están disponibles para este tiempo presente. Sí. No puede venir algún sofista a tratar de engañar a Dios. Señor, ¿es cierto que la vida eterna está provista de muchas riquezas? Sí. ¿Me podrías adelantar algo? Claro, ahí está mi hijo, es el mayor tesoro. Sí, pero no, los sofistas no pueden engañar a Dios, ¿verdad? Bien, en nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con la parte final del discurso de Pablo sobre el lugar de la resurrección en el Evangelio. Fueron ellos un contraste entre el hombre terrenal y el hombre celestial, versículos 45 al 50. Segundo, el lugar de la resurrección en el Evangelio, la transformación de los creyentes en la segunda venida de Cristo, versículos 51 al 56. Y tercero, el lugar de la resurrección en el Evangelio, la exhortación final a los herederos de la resurrección, versículos 57 al 58. Dos reflexiones finales. La primera para los no creyentes. Amigo, tú que estás sin Cristo, la pregunta es, ¿qué pasará contigo después de que mueras? ¿Te espera el verdadero descanso para tu alma o los más horrendos terrores? Quiero citar a Wilhelmus Brackel en esta parte de la exhortación para que logres dimensionar un poco lo horroroso de tu destino si no vienes a Cristo. Y solo voy a citar un breve fragmento. La doctrina de la resurrección es un terror para los impíos debido a que el mismo cuerpo que ahora aprecian tanto y del que son esclavos para satisfacerlo y embellecerlo, llevará eternamente un dolor insoportable en el infierno. Esos ojos que ahora se usan indebidamente, tanto para suscitar la sucia concupiscencia, por los que ahora despliegas la ira, el orgullo y la vanidad del corazón, contemplarán con terror al Señor Jesús, el juez justo, y nunca más verán la luz. Qué horrible panorama. Ven mejor a los pies de Cristo. Solo Él te puede hacer escapar de la ira venidera y hacerte gozar de los consuelos de Él. Pero para los creyentes, a diferencia de la expectativa condenatoria de los irredentos,
Todo hijo de Dios puede tener la seguridad que toda lágrima de sus ojos será enjugada por el Señor Jesucristo. Como decía R.C. Sproul, no hay nada más íntimo que enjugar una lágrima, ¿verdad? Una persona que se acerca a la otra y le limpia la lágrima. No hay nada más íntimo que eso. Y ahora imagínese que eso lo hace el Señor Jesús con usted. Si usted que ha creído por la misericordia de Dios, todo dolor va a ser aliviado para siempre. Los creyentes que padecen, toda ansiedad, los que son depresivos o viven tristes, toda ansiedad será cambiada en reposo del alma. No habrá más odio, los que sufren de amargura. La tristeza no será más que un triste recuerdo. Y la presencia de Cristo de forma permanente y palpable es hoy en día el mayor de los estímulos para estar en la vida eterna con nuestro Señor y Salvador. Amén.